quiero decirle, amada audiencia, que antes de leer la palabra, que por favor compartan este tema, este programa de hoy, porque sé que a alguien que usted conoce o que Dios va a poner en su corazón, necesita escuchar esta palabra. El tema de hoy que le traemos es si escuchara atentamente. Wow, tremendo, ¿eh? Gloria a Dios. Y es una realidad esto. El que no pone atención a las cosas cuando se le habla, pues fácilmente hierra. Amén. Y cometemos errores si no escuchamos atentamente cuando se nos habla. Y como dije ahorita, sin más preámbulo, vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Josué, capítulo 24, en su versículo 15. Gloria al Señor. Dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 15, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Josué 24, 15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a repetir esta partecita aquí, última del versículo 15. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Tremendo esto es lo que aquí este hombre de Dios está hablando. Gloria al Señor, ¿verdad? Después de dar esta retórica al pueblo, ¿verdad? De que supieran de que así como anduvieron sus padres anteriormente, pues era necesario de que ellos pusieran atención y no anduvieran, no anden nuevamente como anduvieron sus padres. De alguna manera se alejaron del Señor. Sí. Y aquí este líder ahora, ¿verdad? Se está asegurando de que no vaya nuevamente el pueblo a errar, ¿verdad? Estando ellos bajo el liderazgo de él. Y le dice y se asegura que él y su casa servirán a Jehová. Amén. Amén. ¿Qué usted me podría decir de eso, hermana Bueno, Yomaira? el tema de esta noche es un llamado de atención cuando vemos que aquel hombre le dice al pueblo, delante de ellos, dice que reunió, cuando leemos la palabra en el versículo 24, nos damos cuenta de que este hombre verdaderamente estaba preocupado por lo que estaba aconteciendo en el medio del pueblo. ¿Qué pueblo? Un pueblo que había sido elegido, un pueblo que el Señor empieza a hablarle por boca de Josué a ellos. Dice que convocó una reunión donde estaban los ancianos, donde estaban las 12 tribus, donde estaba cada persona que pudiera pertenecer al pueblo, con posición y sin posición. Y cuando nosotros escuchamos la palabra escucharas, va más allá de tú sentarte y que te pase, sino que va más allá de oír con los oídos, que implica una atención, dar oído a la palabra que el Señor está mandando. Este hombre eso es lo que está haciendo con el pueblo. Tanto así que coge y se va para el tiempo del principio. Le dice, Josué a ellos les dice que sus padres, dice, nuestros antepasados anduvieron, le dice, en adorar dioses ajenos. Cuando cita ahí a Abraham, dice, yo llamé a Abraham y empieza a decirle, lo pasé por Canaán, empieza a mencionarle todo lo que el Señor hizo para sacar su pueblo de Israel. ¿De qué? De que ellos estaban siendo esclavos en aquel lugar y que había elegido a Moisés y conjuntamente con Moisés a Aarón para libertar al pueblo y que sacó su pueblo de aquel lugar con mano fuerte,
donde el Señor ampliamente demostró su poderío, su autoridad, el amor que tenía por ellos, los planes que tenía para ellos, enseñándole que era el Dios verdadero a aquel pueblo. Entonces, aún ya el pueblo pasa por todo este lugar. Llegan a estar ya en manos de Josué. Ya había pasado el mandato de Moisés. Nosotros sabemos que menciona, como dije anteriormente, a Abraham, diciéndole, mire, el simiente, todo empezó en aquel lugar. Y yo sigo siendo el mismo Dios y sigo teniendo con ustedes las mismas intenciones. Lo que dije es en lo que permanezco. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que su pueblo deje los dioses ajenos y que se rinda delante de Él, que se humille, que reconozca la necesidad que tiene del Señor, escuchando atentamente, prestando atención al llamado que Él está dando. Amén, amén. Sí, es tremendo esa palabra que usted acaba ahora de decir, que, ¿verdad?, toma mucho acorde con el tema, que si escuchare atentamente. Una de las cosas, hermano Aníbal, ministro, en la cual sabemos, ¿verdad?, que mucha gente, ¿verdad?, eh, comete errores, es no escuchar cuando se le habla atentamente. Y eso se ve verdaderamente hasta en el trabajo secular, hasta en la casa, cuando uno, ¿verdad?, le habla a cualquier persona que convive con uno. Si la persona no toma atención a lo que se le está hablando, fácilmente pues hierra. Y vemos cómo sucede que muchas veces se han tomado a veces hasta cierto tipo de concursos, se ven, yo lo he visto esto, de que ponen 10 o 15 gente y alguien le da un mensaje al que está al lado y cuando llega al final, el mensaje no es el mismo. Algo varía y es precisamente porque en la línea del grupo alguien no puso atención correctamente a lo que se le habló y empieza el mensaje que se le dio a variar. Entonces, cuando vemos aquí que Dios está hablando y está diciendo que se escuche atentamente, lo vemos aquí en 2 de Crónicas 7:14. Gloria al Señor, lo está hablando claro ahí, 14 y 15, donde el Señor dice que sí escuchar. Y me gustaría que el hermano Aníbal me leyera ahí, varón de Dios, 2 de Crónicas 7:14. Amén. Amén. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Gloria al Señor. Vemos ahí como el Señor mismo, con voz de mando y con voz de trompeta, está llamando al pueblo a que ponga atención, ¿verdad? Porque ya el pueblo venía año tras año no poniendo atención. Muchas veces se veía que hacía las cosas, pero más luego se detenía y variaba en lo que tenía que hacer. Pero hay algo aquí que, hermano Aníbal, cuando habla de humillación, siervo, ¿qué podríamos decirle a ese pueblo que nos está escuchando y mirando ahí? Mire, ministro, la humillación es algo grande, pero a veces, comenzando por nosotros, no queremos escuchar cuando se nos da el mensaje sobre qué significa humillarse, qué significa cuando nosotros entendemos y ponemos, como dice el tema, atentamente escuchar la voz de Dios. Si no la escuchamos, vamos a seguir en desobediencia, o sea, en rebeldía. En los últimos tiempos está pasando eso, ministro, que el hombre no escucha ni se somete al llamado de Dios, entonces pasa a vivir en rebeldía, a vivir a espalda de Dios. Y por eso es que el hombre, a vivir a espalda de Dios,
sigue en los malos caminos que presenta el profeta. Eso es así. Yo ahorita, cuando estábamos ahí fuera de cámara, ¿verdad? Estaba escuchando a la hermana Yomaira Gutiérrez, la sierva, y la sierva hablaba sobre esto de la humillación, de que verdaderamente la humillación tiene que ser de corazón. Porque dice, si se humillara en mi pueblo, oiga bien, en el cual buscara mi rostro, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. De manera que cuando el hombre ora, tiene que orar de corazón. La humillación tiene que venir de corazón. Amén, hermana. Amén. Cuando hablamos de la palabra humillación, como decía nuestro hermano Aníbal, viene de sometimiento, Amén. viene de entendimiento que dependemos del Señor y nuestra condición pecaminosa delante de Él, porque es reconocer que nosotros le faltamos y que necesitamos de su ayuda y de Él para nosotros pues poder restaurar nuestras vidas, que nuestra vida depende totalmente de Él. Y cuando una persona se tiene que someter, implica que tiene que caminar como Él dice. Y muchas veces no queremos someternos, porque es que ahí viene el ego, ahí viene el yo, lo que no es importante, lo que el Señor quiere que nosotros soltemos, porque muchas veces vienen a caminar convirtiéndose a ser esos dioses ajenos. En aquel tiempo sabemos, hermanos, que literalmente ellos hacían estatuas. Y sí, al día de hoy siguen haciendo estatuas. Pero nosotros como pueblo, ¿cuáles son esos dioses ajenos que pueden andar en nosotros? ¿Cuál es esa condición que nosotros podemos tener delante del que todo lo sabe? Porque es el Señor el que está hablando, el que está demandando a su pueblo a que escuche atentamente. Al día de hoy el Señor sigue llamando nuestra atención. Escucha atentamente, mira a ver cuáles son tus pasos. Verifica si lo que tú estás haciendo está acorde con lo que ya yo he dicho, que es lo que quiero que tú hagas. Entonces, el permanecer en el entendimiento de que el Señor es todo para nuestras vidas y agradarle a Él es lo que nos va a llevar al éxito. Porque esta es una carrera que nosotros queremos ganar. Amén. Amén. Y que esta es una gran promesa del Señor. Amén. El humillarse de corazón en oración es una gran promesa que el Señor hace. Porque este mismo versículo, gloria al Señor, muestra que Dios sí responde cuando el pueblo se humilla y se convierte. Amén. O sea, no es solamente humillarse en oración. El Señor tiene que encontrar un verdadero arrepentimiento. Amén. En humillación. Reconocer verdaderamente tu estado en el cual se encuentra y que a pesar de que encontrarte en ese estado, que el Señor, ¿verdad?, te encuentre, nos encuentre que verdaderamente necesitamos un cambio en nuestra vida. Amén. Y que lo anhelamos. Amén. ¿Sí o no, hermano Aníbal? Amén. Lo que pasa es, ministro, que hoy en día el hombre está viviendo en pecado, lleno de hipocresía, y no entiende que tiene que tener una humillación genuina que venga desde el corazón. Así mismo es una humillación desde la boca hacia afuera. Entonces él cree que lo engaña a usted como ministro, que engaña a la misionera, como una misionera que me engaña a mí, que engaña a Jeffrey. No, se está engañando él mismo. Porque si él no se arrepiente de su pecado y deja de andar en sus malos caminos, no va a ser restituido. El Señor no va a escuchar sus oraciones, porque sus oraciones están por encima, no pasan el techo de la casa. Y eso es lo que está pasando. Amén, amén. Y últimamente, ministro. Que realmente es una realidad, que cuando las pruebas llegan, nosotros tenemos que presentársela al Señor en humillación. Amén. Delante del Señor, que cuando busquemos su rostro, tenemos que
pedirle al Señor que nos muestre, hermano, oiga eso, que nos muestre nuestra conducta a nosotros, la cual necesitamos en humillación. Porque es una realidad, hermano. Nosotros siempre debemos, en oración y humillación, en búsqueda, hermano, pedirle al Señor que nos muestre nuestra condición. Porque Él mismo dice que lo que Él reconoce que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón, nosotros no lo podemos ver, nadie lo puede ver. Y solamente Él discierne lo más profundo del corazón. Amén. Porque físicamente podemos vernos bien y alabar a Dios, podemos tocar maravilloso, podemos hasta hablar lenguas espirituales y hacer de todo. Y físicamente, literalmente se ve tremendo siervo, tremenda sierva. Santo Jehová. E incluso, voy un poquito más allá, pueden haber hasta sanidad, hermana y hermano. Amén. Y todavía seguirá diciendo la persona que lo está viendo, ese es un siervo, esa es una sierva. Pero el Señor dice que Él es que escudriña lo que hay en el corazón. Aleluya. Porque la Biblia presenta un grupo que el Señor Jesús dijo que en aquel tiempo muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, ¿en tu nombre qué? Echamos demonios, hicimos sanidades. ¿Y qué le dijo el Señor, hermana? Que se preocuparan porque sus nombres estuvieran inscritos en el libro De la vida. Ay, Dios amado. Gloria a Dios. Entonces dijo, maldito, Escuchando esto, Sí, echados a la tiniebla de afuera. sí, apartado de mí. O sea que esta gente predicaron, a lo mejor adoraron, a lo mejor se presentaban como grandes siervos Sanaron. y hicieron hacía, sanidades. y el Señor se glorificaba de alguna manera. Pero eso no garantiza la salvación del portador. aleluya. Lo que pasa, hermano, es que hay algo importante. Jesús dijo, sean mansos Y y humildes. humildes Aleluya. como yo. Él no dijo, sean poderosos como yo, porque el poder es de Dios. Amén. Y Él se va a glorificar en todo tiempo y en todo momento. Y va a usar a la vasija que Él crea que es la que Él necesita en ese momento. Entonces, por eso es que el Señor da este consejo, porque el sabio de sabios, procuren ser mansos y humildes. Y algo que me quisiera destacar de la humildad. La humillación, humildad, está todo ligado. Y no es algo que se puede ver, no es una posición. La humillación no es una posición física, es la posición de nuestro corazón delante del Señor. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿A dónde yo quiero llegar con esto? Cuando nosotros estábamos leyendo ahorita en Josué, dice el versículo 19 del capítulo 24, dice, entonces dijo Josué al pueblo, dice, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Aleluya. Recordándole al pueblo nuevamente que tiene que estar en humillación delante del Señor y que, como decía nuestro hermano Osiris, el corazón es la base de lo que verdaderamente está llamando la atención aquí el Señor. Tú puedes decir, bueno, ya yo no voy a robar más, vas a poner ahí, ya no voy a hacerlo más, ya voy a soltar el lápiz, vamos a poner un ejemplo. Cuando en tu corazón todavía sigue guardado el lápiz, es una renuncia de lo interno de nuestro corazón, de aquello que nosotros sabemos por nombre, que es lo que al Señor no le está agradando. Amén. Entonces, el que es el que escudriña nuestros corazones va a tomar una acción. Amén. Es increíble. Mire, yo estaba aquí buscando y veo aquí en 2 de Crónicas 7:14, el Señor hablando aquí, Salomón dice que cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo de Dios, en su palacio, Dios se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificio. Siempre viviré en él, cuidaré y amaré. Wow, esto es tremendo. O sea,
Cuando el hombre se humilla, en humillación, en oración, y el anhelo de su corazón es agradar a Dios, dice que Él escucha la oración. ¿Y qué más dijo? Hermano, que le iba a permitir que hicieran sacrificio porque Él iba a vivir ahí, Él iba a estar ahí presente. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, estar en nuestros corazones. Amén. No nada más que nos humillemos, nos apartemos, que busquemos su rostro y más luego hacer como hacía el pueblo de Israel, Que se apartaba. que se apartaba. En el día era toda alegría, mucha alabanza, y cuando caía el atardecer Se olvida. se olvidaban. Entonces, yo creo que nosotros, tanto la iglesia, ¿verdad?, como todos los hombres de la tierra, Amén. deberíamos estar siempre escuchando atentamente la voz de Dios, porque es poderoso cuando Él dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Wow. Amén. Y ustedes saben cuántos hombres y mujeres invocan el nombre de Jehová sobre la tierra. Millares, de toda naturaleza, Sí. de toda clase étnica, de todas naciones, de alguna manera invocan el nombre de Dios. Pero sigue diciendo, y oraren, y aquí empieza el problema, Amén. porque Dios no escucha. Óigame bien, Dios no escucha por escuchar. Todo el mundo sabemos que Dios está y tiene el dominio y el control de todo. Y Amén. todo lo que se hable, Él lo escucha. El problema está a quién Él le va a contestar y cuándo le va a contestar. Amén. ¿Ah? Entonces, sigue diciendo, y buscaren mi rostro. Aquí, esto es como una montaña. ¿Te ves cuando uno sube una montaña? Sí. Que la sube tranquilo, pero entonces en el medio como que uno se le van aflojando las rodillas. Se va cansando. Sí, porque todo estaba bien aquí. Si se humillara mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, mucha gente que se ven en el problema, ay Señor, y se mandan para la iglesia, y usted lo ve que hacen, y nada, y no, y Dios me va a ayudar, y yo sí, ahora sí. Amén. Y dice, y el cual mi nombre es invocado, y hablan, y usted lo ve que oran, y buscar en mi rostro. Y aquí empieza el gran trabajo y el gran sacrificio que debe de hacer cada persona para agradar a Dios, buscar su rostro. Buscar su rostro. Porque buscar el rostro de Dios, mire, se envuelve desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Buscar el rostro de Dios Amén. es tener un encuentro con Jesucristo. Amén. Buscar el rostro de Dios día a día es conocerle más y más. Por eso que nosotros, hermano, usted que me escucha o me va a escuchar más adelante, debe de saber de que hay que tener un encuentro con Jesucristo. Porque hasta que Saulo no tuvo un encuentro con Jesucristo, no pudo conocer su verdadero nombre, que era Pablo. Gloria a Dios. Oigan bien, es necesario que haya un encuentro con el Señor en nuestra vida para que haya un cambio. Gloria a Dios. Un cambio, hermano. Y ese cambio que estamos hablando es lo que verdaderamente garantiza de que el Señor va a estar ahí a tu lado. Amén. Ahí a tu lado. Amén. Ahí el Espíritu Santo que no se va a mover ahí, que te va a estar ahí hablándote, guiándote, dándote un abrazo, Amén. recordándote esas palabras Amén. que debe de hablar. Entonces, dice más adelante, Esa es la parte buena. y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, el convertirse de los malos caminos
abre las puertas a las bendiciones. Amén. Me explico. Sigue diciendo, esto está bueno, ¿cierto? Sí, amén. Esto está bueno. Aleluya. Y se convirtió en su malo camino. Dice, entonces, ay santo, oiga todo lo que hay que pasar para que Dios escuche a uno. Para llegar. Oiga, para que Dios escuche a uno. Para que Dios escuche a uno, hay que humillarse, invocar el nombre de Dios, humillarse, orar, buscar el rostro, convertirse. Entonces Dios escuche. Sí. Ay, santo. 5 pasos Amén. para que Dios escuche nuestras oraciones. Y entonces comienza a llegar las bendiciones. Ahí empiezan las bendiciones. Ay, Dios, esto es poderoso, hermano. Esto es poderoso. 5 pasos para que Dios escuche las oraciones del justo. Amén. Hoy te convierte en justo automáticamente. Amén. Sí, porque somos justificados. Somos justificados. Por Cristo. Creer en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos justifica. Amén. Y ahí usted decía algo sumamente hermoso. Dice que entonces después que tú pases esos 5 pasos, o sea, hay una condición. Si tú haces esto, si tú te mantienes en la lista, si tú te mantienes en la palabra, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, entonces yo te voy a perdonar. Dice, te voy a perdonar tus pecados y sanaré tu tierra. Yo voy a sanarte esas heridas que hay en tu corazón. Yo voy a ayudarte a que tú tengas la capacidad de perdonar. Voy a ayudarte a que tú tengas la capacidad de amar. Porque como usted decía ahorita, ministro, Amén. el conocer a Cristo nos hace oler a Cristo. Y cuando nosotros olemos a Cristo, así tal como le pasó a Pedro, que dice la palabra que cuando estaba ahí en aquel momento donde él estaba en el momento de negar a Jesús, dice que le decían, aún tu forma de hablar te delata. Que la forma de hablar de nosotros nos delate. Bendito sea el Señor de que nosotros tenemos a Cristo y que hemos tenido un encuentro con Él. Él es el que abre el camino para que nosotros verdaderamente tengamos un corazón puesto a amar, que es lo que el Señor primero manda, a que tengamos un corazón perdonador y un corazón en humillación y en humildad. Amén. Amén, amén. Dice aquí que el convertirse de sus malos caminos, gloria al Señor, significa cambiar radicalmente la forma de pensar, actuar, pasando por un comportamiento, negativo a uno positivo, alineando con valores éticos y morales. Esto implica reconocer errores, arrepentirse de acciones pasadas y tomar un nuevo rumbo buscando el bien y la rectitud delante de Dios. Amén. Santo. Gloria a Dios. Mi hermano, usted aportaba y decía sobre justo. Después de los 5 pasos, hay que ser justo. Amén. Para que Dios comience y siga escuchando nuestras oraciones, porque ya hay una conexión de humillación y humildad ante Dios. Que dice muy claramente la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío y el pecador? Los que no conocen de Dios. Que hay mucha gente que dice que son justos, mucha gente dice que se reconciliaron con el Señor, pero su corazón no se ha humillado, su corazón está lejos del Señor, muy lejos. Entonces, no llegan las oraciones. Dice un pastor amigo, pero bueno, las oraciones están llegando, será el techo de la casa, pero donde Dios no entra, porque Él sigue haciendo las cosas que Él hacía. Él no se ha humillado, tampoco se ha arrepentido. Y ese es el trabajo en estos últimos tiempos, que para estar conectado con el Señor, hay 5 pasos que nosotros debemos decretar y pasar uno por uno para comenzar a ser escuchados por Dios. Amén. Amén, amén. Dice aquí el libro de Jeremías, capítulo 6, 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. Wow, hermano,
a mí me gusta este versículo, porque este versículo vemos como Jeremías se dispone a hacer este atalaya, este vigilante, hermano, de pararse en lugares estratégicos por donde pasa la necesidad. Amén. Esto es tremendo, ¿eh? O sea que cuando uno sale a lugares, ¿verdad? Que lo invitan a uno, a cualquier lugar, hasta en el tren que uno vaya, en la guagua, en el camino, siempre uno debe de tener la mentalidad y presente, estar, mire, con el pensamiento de que se puede aparecer una necesidad. O sea, ser ese atalaya, ser esa persona que está ahí como vigilante. Si se me sienta al lado y me dice algo, le voy a hablar de una vez de la palabra. Así era que estaba Jeremías. Oye, Atento. parados en los caminos y Atento preguntar siempre. cuál es. O sea que siempre el Señor está mandando esta advertencia, porque realmente siempre va a haber la necesidad de que alguien, ¿verdad?, pueda separarse. Amén. Sabemos que Jeremías era un profeta muy sufrido. El pueblo se mantenía, como empezamos a hablar y que todos sabemos por la palabra, cómo se ha mantenido el pueblo, creyendo, se levanta, vuelve y se aparta, y vuelve y se aparta. Este hombre, el pueblo no creía lo que él decía. Mas, sin embargo, él se mantenía, lloraba, amaba al pueblo, porque él sabía cuál era la consecuencia que el pueblo iba a tener por separarse del Señor. ¿Qué es lo que iba a acontecer al pueblo? Nosotros sin el Señor nada somos. Tenemos la plena necesidad de que Cristo, como la vid, sea el que está en nuestras vidas. Nosotros somos los pámpanos, mas necesitamos la vid para estar con vida, para poder dar fruto, para que puedan comer frutos aquellos que tienen hambre y que necesitan. Que a través de nosotros las personas puedan ser impactadas por Cristo. Por dar la palabra. Lo que estaba haciendo aquel hombre como atalaya en aquel lugar es recordarle al pueblo: estén pendientes de escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces también nosotros en esta tarde es lo que estamos haciendo. Estamos siendo esas voces de alerta viniendo delante de la humanidad. No solo delante del pueblo, porque sabemos que la sangre de Cristo fue derramada por toda la humanidad. Y que solamente tenemos que alzar nuestra mano y decir: yo acepto eso que tú me has dado. Reconociendo que lo único que necesitamos, ¿cuál es la solución de todo esto? Arrepentirnos. Amén. Arrepentirnos de corazón. Y Amén. apartarnos del pecado. Amén. Gloria al Señor. Ahorita también estaban hablando ahí el hermano Aníbal y usted. Estaban hablando ahí sobre ese amor que hay que volver. Donde el Señor habla en el libro de Apocalipsis, Amén. ¿verdad? Algo así era que usted me estaba Sí. hablando. Y eso se ve interesante. Porque si hay una cosa que el Señor demanda en nosotros es que aquel amor con el cual nosotros empezamos una vez, el Señor no quiere que pase, que nos mantengamos en el fuego. Léame eso ahí, hermana, en Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. ¡Wow! Gloria a Dios. Vuelve a tu primer amor. A tus primeras obras. ¿Cuál es ese primer amor? Primero, sabemos que nosotros entramos a la santidad cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que vamos en el camino. En el camino el Señor nos va dotando, nos va llenando de su fruto, del fruto del Espíritu, conforme nosotros conocemos al Espíritu Santo. Como decía anteriormente, Cristo se va a ver en nosotros. ¿Cuáles son esas buenas obras? Ayudar a mi hermano, orar,
por aquel que necesita que yo ore. Dice orar los unos por los otros, reconocer siempre que los dones que el Señor ha dado son para la edificación de la iglesia, preguntarte cómo tú estás, en qué yo puedo ayudarte, ir delante de la presencia del Señor, que es el que todo lo revela, porque Él es el Padre de revelación, bendito sea su nombre, y que nosotros entonces podamos mantenernos en ese amor fugaz, en ese amor ardiente, que nosotros podamos ser ese altar de búsqueda del Señor y que sirvamos para la obra, porque para eso es que hemos sido llamados, para servirle, para adorarle y para servirle. Amén. Sí, cuando habla de ese primer amor, yo recordaba, ¿verdad? Y esos tiempos anteriores, yo estando un niño, yo veía como las iglesias, ¿verdad? Daban esos cultos. Hermano, eso era tambora y güira y a voz limpia. Y una marimba. Y una marimba y ya, y a gozarnos todo el mundo. A veces las mujeres entraban con el pelo arregladito y salían, ya usted sabe, eso eran unos cultos gloriosos y se hacían en las esquinas, donde quiera, a adorar al Señor. Sabemos que los tiempos cambian, ¿verdad? Y que las leyes cambian y conforme a los diferentes países las leyes cambian, pero lo que Dios no quiere que cambie es el fuego de ese amor que tiene que haber hacia Él y hacia el prójimo, que debe de estar en nosotros. Amén. Entonces, cuando dice aquí que ha dejado tu primer amor, que vuelva a hacer las obras que hacía. Y yo creo que una de las grandes obras que puede hacer una persona enamorada de Cristo es hablar de Cristo. Sí, Señor. Porque yo mismo digo que cuando una persona que ama a Dios y está lleno su corazón del Santo Espíritu de Dios y es portador de la palabra de Dios, yo creo que no puede aún, ni con otra persona que le sirva a Cristo, durar 5 minutos sin hablar, sin tener una conversación del Señor. ¿Usted no le ha pasado eso? Amén. A mí me han dicho, pero tú nada más hablas de eso, porque ¿de qué voy a hablar? Amén. Empezamos a hablar de trabajo y terminamos hablando de Jesús. Gloria a Dios. Empezamos a hablar de construcción y empezamos hablando del Señor. Porque es lo que hay en mi corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón Habla la boca. Eso es. Entonces, es una manera de conocer y evidenciar cuando el hombre o la mujer está llena de Dios. Cuando usted se para a conversar con esa persona y esa persona es capaz de durar 10 o 15 minutos hablando y no menciona a Jesús por ningún lado, ni al Espíritu Santo. Algo que se evidencie de que algo es que, porque la vida de nosotros se sumerge en el Espíritu Santo, se sumerge en la palabra de Dios. Y todo lo que venga a tratar alrededor nuestro, todo lo que se vaya a tratar en nuestras vidas, siempre vamos a hablar del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida la sustenta el Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Y es por eso que cuando una persona está hablando con otro, vas a decir, si Dios quiere, amén, aleluya. O sea, son como palabras clave de que Dios está en la boca de esa persona. Gloria a Dios. Amén. Entonces, veo que aquí a esta iglesia, a Éfeso, que es el que el Señor le está reclamando, Amén. hay algo importante, estamos ya terminando. Cuando el Señor la agarra y le dice, gloria al Señor, dice, el 2:2 dice, de Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, Dios mío. Oiga todo lo que ha hecho. Sí. Y oiga lo que Dios le está diciendo aquí. Sí. Podemos caer, hermano, en los afanes, porque está hablando de alguien que está activo en la fe. Le está hablando a una iglesia que está diciendo, yo conozco tu obra, tu arduo trabajo y paciencia y que puedes soportar. O sea, está hablando de que está activa. Lo que ha olvidado es buscar esa intimidad.
al estar tan ocupado en los afanes, nos podemos enredar en los afanes y los afanes nos pueden llevar a un cansancio, aún estando activos. Mas por eso es que Él le está diciendo que lo que quiere es que regrese al primer amor. Recuérdate de ese tiempo tuyo y mío de intimidad cuando pasabas horas en mi presencia. Recuerda cuando venías a presentarme el dolor de tus hermanos Ahí está delante de mí. Ahí está el caso, ahí está el caso. Cuando el Señor habla de los 10 mandamientos que lo puso en dos, dijo buscar primero el reino de Dios y su justicia y amar a quién. A tu A tu prójimo, prójimo como a ti mismo. mismo. Hello. Mire que todo lo que él estaba haciendo era por amor a Dios, Amén. pero había dejado, Gloria a Dios. ay Dios mío, Sí, Amar a Señor. su prójimo. amar al prójimo. Sí, Señor. Mire que él tenía, Aleluya. oiga, varón, Muy poderoso. Eso es poderoso, tu primer amor. Porque una de las cosas que hace la persona cuando se enamora de Cristo Gloria a Dios. es ver a Cristo en todo el mundo y hablar de Él. Hablar de Él. Pero cuando la persona hace de todo por amor a Dios, pero no tiene amor por el prójimo, hay problemas. todo se cae. Todo se cae. Todo Que se mire, cae. ministro, ahí mismo él le dice, pero tenía muchas cosas buenas. Se va a poner porque le dice, tengo unas cosas que tú odias, rechazas las obras de los nicolaitas, de los idólatras, y los que tenían diferentes cosas, pero había perdido el primer amor, se había apartado, Sí, porque todo lo que había hecho lo había dejado caer, y él seguía trabajando para el Señor. amén, amén. Amén. Gloria al Señor, el tiempo ha avanzado Aleluya. y creo que es una gran responsabilidad de nosotros, de usted que me escucha, pueblo, audiencia, de que volvamos a las primeras obras, al primer amor. Quizá todo lo que está haciendo por amor a Dios está bien, pero hay algo, y es que vuelva al primer amor, a que anhele de corazón a Dios, a que lo busque en espíritu y en verdad, porque ahí es una gran evidencia de que se ha vuelto al primer amor cuando se busca a Dios en espíritu y en verdad. Amén. 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 Así que hasta aquí este programa Sanidad para las Naciones, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Si escuchare atentamente, es otro compromiso de nosotros, hermano Aníbal, hermana Yomaira, de escuchar a Dios. Por eso yo siempre en mis oraciones digo, Abba Padre, tu siervo escucha. Gloria a Dios. Si te place hablarme, háblame. Porque yo creo que no debemos dejar de pasar un segundo si Dios nos habla y nosotros no discernir que es Dios que nos está hablando. Amén. Amén. Así que vuelvo y te digo, hermano, Sanidad para las Naciones, espero en el Señor de que comparta este programa, le dé like, gloria al Señor, así otros podrán ser bendecidos, ¿verdad? Con este su programa. Le damos gracias a Dios por la hermana aquí Yomaira Gutiérrez, por el hermano Aníbal Guzmán, esperando en el Señor que en otro momento puedan acompañarnos y que sepan de que este programa cada sábado va a estar aquí con cada uno de nosotros, así que dejamos a nuestra hermana Yomaira que se despida, a nuestro hermano Aníbal por igual. Le damos las gracias al Señor primeramente por la oportunidad, a mi hermano Osiris, a mi hermano Aníbal y a cada uno de los que están trabajando detrás de cámara. Espero en el nombre de Jesús que esta palabra impacte tu vida y que como nos ha pasado a nosotros, así también pase para ti, que puedas reconocer las faltas delante del Señor y que el fin del Señor, lo que Él quiere que hagamos es lo que decía nuestro hermano, que amemos a nuestro prójimo. Las almas son el interés primordial del Señor. Tu alma, mi alma y la de cada uno. Amén. Amén. Gracias, gracias, Padre. Le damos gracias a mi hermano Siri, a mi hermana Yomaira y a los muchachos que están en los controles por esta oportunidad de poder estar junto con ustedes llevando una palabra de aliento, una palabra eficaz para cada uno de ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde
y hasta una próxima oportunidad. Shalom. Amén. Dios le bendiga. Sanidad a las naciones. Que Dios bendiga el pueblo del Señor. Así que nos vemos la próxima semana, una vez más, con tu programa Sanidad para las Naciones. Bye, bye. Dios bendiga.